Doctor, buenos días. Compañeras, compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a hablar de exportaciones. Los integrantes son Ávila Querali Walter Gabriel, Castro Blanca, Cuarites Ramos Rubén Vicente, Escobar Mamani Hilda, Mamani Conde Luis, Mantilla Rasola Raquel, Oblitas Goizueta Helen. Bueno, vamos a hablar de la manera un poco más resumida de lo que se tiene que requerir o los procedimientos y los pasos que se debe seguir para ser exportador, ¿no? Una de ellas es el paso 1, realizar el registro y habilitación del exportador. El exportador debe habilitarse a través de su agencia o despachante de aduanas o a través personalmente ante la aduana nacional, ante la unidad de servicio a operadores de la aduana nacional, ¿no? Con los siguientes documentos. En primer lugar, certificado de número de identificación tributaria, que es el NIT, es otorgado por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, que es un documento indispensable, ¿no? Segundo es dirigirse a Fundempresa, primero solicitar si hay alguna empresa similar, en este caso Niña. Y si en caso de no existir, bueno, el paso siguiente es registrarse en el formulario 4591-1. El tercero es presentar el balance de apertura, registrado también o legalizado por la renta y además firmado por un profesional autorizado que es el contador. Para las empresas unipersonales también deben acompañar la factura de luz o agua y el siguiente es la fotocopia de cédula de identidad. Para las sociedades deben acompañar las fotocopias del testimonio de constitución, el poder del representante legal, el edicto de constitución publicada por la empresa. Con estos documentos se registra en lo que es en la aduana nacional, ¿no? No tiene ningún costo el registro. El siguiente paso es el registro en Fundempresa, ya que Fundempresa está regulado por el Código de Comercio y además es quien otorga la matrícula de comercio, ¿no? Que legalmente habilita una empresa que está constituida y que puede ejercer en el territorio nacional o para exportaciones en este caso, ¿no? Los requisitos son distintos, varía de acuerdo al tipo de sociedad que es. Existen empresas unipersonales, sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones y sociedades constituidas en el exterior. Los costos varían, ¿no? Para empresas unipersonales de 260 bolivianos, para las sociedades es de 455 a 584.50 bolivianos. Lo mismo es para las sociedades constituidas en el extranjero, el costo es de 455 entre 584.50 bolivianos. El siguiente es el registro único de exportadores RUEX, ¿no? Esta unidad funciona en el CONAVEX, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es el registro único del exportador considerado como un documento oficial para toda aquella empresa jurídica natural que va a dedicarse a la exportación, ¿no? El artículo 7 del Decreto Supremo 29847 establece que todas las unidades productivas o comercializadores deben dedicarse a la actividad de la exportación, necesariamente deben ser registrados ante el SENAVEX. El RUEX tiene una validez, una vigencia de 3 años, ¿no? Pasado esto, automáticamente el sistema lo inhabilita. El registro ante SENAVEX. Bueno, el SENAVEX es el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, ¿no? Bueno, las empresas o las sociedades deben dirigirse a través de una carta escrita ante el jefe regional de SENAVEX con la siguiente información y con los siguientes documentos en fotocopia simple: partida arancelaria, descripción comercial, unidad de medida según el arancel, cantidad promedio a exportar anualmente. Dentro de los documentos debe acompañar su fotocopia de NIT, testimonio de constitución, poder del representante legal, copia de la matrícula de comercio vigente, en este caso Fundempresa, copia de número de identificación minera, en el caso si es necesario, formulario de firmas, copia de los documentos de identidad de las personas habilitadas. No tiene ningún costo.
sí tiene una duración de 1 a 2 días en su trámite. Trámite del registro único de exportadores para las empresas de administración. En este caso estamos hablando de empresas estratégicas del Estado, que también deben registrarse para ser exportador. Para ello deben presentar el NID, deben presentar también la norma de creación de la entidad pública, en caso de que se requiera la copia del documento oficial con el cual ha sido designado la máxima autoridad ejecutiva, detalle de los productos a exportar y su correspondiente clasificación arancelaria, ¿no? Copia del número de identificación minera en el caso si es necesario. No hay costo alguno aquí, también el tiempo es de 1 a 2 días en su trámite. Trámites de registro para exportadores, en este caso único de exportadores para las asociaciones gremiales, federaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales, también deben cumplir con este requisito, ¿no? Para ello deben presentar su NIT en fotocopia, copia del documento que acredite su personería jurídica, copia del documento que acredite al representante legal, detalle de los productos a exportar y su correspondiente clasificación arancelaria, copia del número de identificación minera en el caso si es necesario. No tiene ningún costo, la duración es de 1 a 2 días. Bueno, con este voy a dar paso a mi siguiente compañero, ¿no? Doctor, muy buenos días, compañeras y compañeros, muy buenos días. Continuamos con el tema de exportaciones. Una empresa legalmente constituida y que quiera exportar productos fuera del país debe cumplir con los siguientes pasos. Debe contar con el certificado de origen que permite acreditar que los productos a exportarse tienen origen boliviano, que cumplen las normas establecidas y para así beneficiarse de algún régimen preferencial o acuerdo comercial de los diferentes convenios con los que participa el Estado boliviano. Del mismo modo, el certificado es emitido por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, SENAVEX, y el costo por la emisión varía de acuerdo al valor exportado. Del mismo modo, existen requisitos para la obtención del certificado de origen. Uno, el RUEX vigente, es el registro único de exportadores que detallaremos más adelante. 2. Formulario de firmas habilitadas como para la tramitación y la firma de los certificados de origen. ¿Cómo podemos obtener el formulario de firmas habilitadas? La persona natural o persona jurídica puede ingresar a la página web del SENAVEX, registrarse y obtener el usuario y contraseña. De esa forma podrá obtener el formulario de firmas habilitadas y hacer la tramitación de los certificados de origen, ¿no? Punto 3. Declaración jurada. ¿Qué es la declaración jurada? Es un instrumento por medio del cual el exportador declara de manera detallada, voluntaria, todos los datos requeridos por el SENAVEX. Asimismo debe ser aprobada, numerada por cada producto a exportarse, según el acuerdo comercial, régimen preferencial o país de destino de exportación. Ahora vamos a ver qué es el RUEX, Registro Único de Exportadores, considerado como documento oficial por medio del cual se certifica que una determinada persona, sea natural o jurídica, está inscrita y habilitada como exportador. De acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo 29.847, establece que las unidades productivas y o comercializadoras que... Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Como paso número 3 tenemos verificación de autorizaciones previas y certificaciones. Acá nos dice que el exportador debe contar, ¿no?, con las autorizaciones previas, permisos para la exportación y certificación que sean requeridos para la operación. Esto en caso que las mercancías así lo requieran.
El exportador debe contar con los documentos emitidos por las entidades competentes, nos indican, ¿no? Voy a mencionar algunas instituciones, como por ejemplo el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. Nos dice, ¿no?, sobre mercancías y el tipo de documento que se requiere. Como número 1, por ejemplo, a todas las mercancías para el consumo y utilización se requerirá un certificado sanitario. Como número 2 son productos provenientes de origen animal, requerirá un certificado sanitario, ¿no? Como número 3, productos y subproductos de origen vegetal, requerirá un certificado fitosanitario, ¿no? Como número 4 tenemos productos alimenticios acabados y esto requerirá un certificado de inocuidad. También tenemos productos que son provenientes de piscicultura, requerirá, ¿no?, un certificado ictosanitario. También hay productos comestibles en general, esto requerirá un certificado bromatológico. Algunos de sus requisitos será un formulario de solicitud de certificado de exportación, también factura comercial, una lista de empaque, depósito bancario con 2 fotocopias, un certificado de fumigación, esto cuando corresponda, ¿no? Para fitosanitario y zoosanitario, requisitos específicos serán por país de destino, ¿no? Sus requisitos. Fitosanitario también requerirá un análisis laboratorio, nos indican, ¿no? Esto también cuando corresponda. También un certificado de producción ecológica. También va a requerir también para el zoosanitario, ¿no?, para la inspección de productos zoosanitarios también. También tenemos otra institución, es el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, SENAVEX. En este caso vamos a mencionar un producto de café en grano sin procesar. Esto requerirá un certificado ICO. Algunos de sus requisitos serán un registro ICO vigente, una declaración única de exportación, una factura comercial, una carta de solicitud de emisión de certificado ICO. Esto con los siguientes datos, ¿no? El exportador, el comprador, la cantidad en kilos, netos, origen, calidad, marca, número de lote, humedad, país de destino y medio de transporte. También tenemos otra institución, es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques de Tierra, ABT. Esto nos dice, ¿no?, sus productos maderables en cualquier estado requerirá un certificado forestal. También los productos no maderables del bosque nativo o plantaciones, como por ejemplo el palmito, también la castaña, también requerirá un certificado forestal. Algunos de sus requisitos serán un certificado forestal de origen, esto para que respalde, ¿no?, el transporte de producto desde el área del origen hasta el centro de procesamiento. También una factura comercial, una lista de empaques, también va a requerir una factura comercial, eh, también un certificado forestal de origen C1 para que respalda, ¿no?, el transporte de productos no maderables en estado de primario o procesado. También vamos a mencionar otra institución, ¿no?, el Servicio Nacional de Registro y Control de la comercialización de minerales y metales, ¿no?, en Senarecom. Esta nos dice que va a requerir, ¿no?, estos son metales, ¿no?, entonces va a requerir un formulario M03. Como algunos de los requisitos tendremos, ¿no?, que dice que por el responsable de será por el responsable de cada departamento. El Senarecom es sellado, ¿no?, y retenido en la oficina de Senarecom. El original sellado y devuelto para el respaldo del exportador. Después de Senavex será llenado y devuelto para el respaldo del exportador. Requerirá también una fotocopia de factura comercial del producto de exportación, también una fotocopia de la lista de empaque del producto. Esto sí que responde, ¿no? También una fotocopia de certificado de origen del producto de exportación, esto emitida por Senavex, nos dicen, ¿no? También tenemos otra institución que nos dicen que es la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Viceministerio de Medio Ambiente.
Esto nos indica, ¿no? Sobre especies amenazadas de extinción de fauna y flora silvestre. Esto se requerirá, ¿no? Un certificado CITES. Esto dice que no va a variar de acuerdo al producto y la calidad de exportaciones, ¿no? También va a requerir en sus requisitos una carta de solicitud dirigida a la autoridad administrativa, ¿no? En CITES. También se requerirá una boleta, ¿no? De depósito original a la cuenta bancaria establecida por la autoridad. También vamos a hablar de otra institución, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones. Estas son, ¿no? Productos con restricciones y va a requerir un certificado de abastecimiento o interno y precio justo. Sobre sus requisitos, ¿no? Nos dice que se debe llevar una nota de solicitud de emisión, esto dirigida, ¿no? Al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, en la que se deben incluir los siguientes datos, ¿no? El NIT, esto de la empresa, la cantidad solicitada, la subpartida arancelaria, el tiempo de vigencia del certificado también es muy importante. Doy paso a mi compañero, gracias. Bueno, como punto número 4 tenemos obtención de documentos de transporte y seguro. El documento de transporte es emitido por la empresa transportadora que fue contratado por el exportador. Este documento es con fines de exportación. El documento mismo dependerá del medio de transporte a utilizar, como puede ser aéreo, puede ser terrestre o puede ser marítimo. Esto tiene también las siguientes denominaciones. Pues, como punto número 1 tenemos la carta de porte autotransporte. La empresa transportadora en este documento emitirá cuando la exportación se realice por vía carretera. El segundo punto tenemos la conocimiento de embarque marítimo. La empresa o agencia naviera emitirá este documento cuando se realicen transportes marítimos para realizar operaciones de exportación. Como punto número 3 tenemos guía aérea. La línea aérea emitirá este documento cuando el exportador realice transporte aéreo para realizar operaciones de exportación. El punto número 4 tenemos la carta de porte ferrocarril. La empresa ferroviaria emitirá este documento cuando se utilice el transporte férreo para realizar operaciones de exportación. Bueno, en eso ya tenemos los puntos de exportación y seguimos con el seguro, que es muy igual y muy importante. El seguro incluye una serie de documentos para resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran en el medio que se está transportando, ¿no? Esto durante el transporte de cualquier medio o combinación de medios que debe constatar quien tenga el interés de cuidar la exportación o los bienes materiales que está exportando. Esto con fines de que llegue bien y que no sufra tanto daño las exportaciones que está realizando. Con eso doy paso a mi compañero. Gracias, doctor. Ya, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a hablar del quinto paso, que es del despacho de enero de exportación. Como bien sabemos, el exportador podrá solicitar el despacho de exportación de toda mercadería nacional o nacionalizada que se encuentre en el territorio nacional el día de la exportación. El transportista, el agente despachante o el exportador debe presentar en las unidades de aduana de frontera de salida la mercadería y los documentos necesarios para el trámite de exportación. La declaración de mercancías de exportación DEX debe ser elaborada en el Sistema Único de Movilización Aduanera SUMA, con base en los documentos del soporte establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y en el correspondiente procedimiento en función de la modalidad de transporte utilizado por el exportador, ¿no? Siguiendo con los pasos, vamos a hablar sobre la factura comercial de exportación, que indica que se debe encontrar correctamente dosificada por el Servicio de Impuestos Nacionales, debe ser elaborada y llenada correctamente por el exportador.
¿Cuáles son los requisitos? Se debe presentar el original con 4 copias. Se puede generar de acuerdo al requerimiento del exportador. Las copias deben ser definidas por él. Y eso es el costo de esta elaboración, corre por la cuenta del propietario, ¿no? La factura comercial de exportador es un documento elaborado por el exportador. No está sujeto al régimen tributario de comercio interno, que le permite declarar el valor de la mercancía a exportar, el mismo que debe contener la siguiente información, ¿no? La factura debe contener el número correlativo de la factura, dosificada de acuerdo a la resolución del Servicio de Impuestos Nacionales, el lugar y fecha de emisión, nombre, razón social, información general del importador o consignatario, detalle de la cantidad de la mercancía, valor de la unidad total y condición de la venta, el que conocemos como Incoterms, ¿no? La firma del exportador, el sello de la empresa. Las personas naturales o jurídicas que de conformidad a las leyes número 1489 y 1963 y número 1731 que realicen operaciones de exportación definitiva de mercancías, incluyendo las exportaciones RITEX, deberán estar registradas con las características tributarias de exportadores que habilitan las notas fiscales sin derecho a crédito fiscal en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Para fines de control tributario, deben emitir una factura comercial de exportación aplicando los procedimientos de dosificación y demás aspectos relacionados según lo que corresponda. Las facturas comerciales de exportación no generan crédito fiscal para el comprador. Las exportaciones se encuentran liberadas del IVA de conformidad al artículo 11 de la Ley 843. Ahora vamos a ver el siguiente paso, que es la lista de empaque. Esta lista, ¿cuáles son las especificaciones? Está elaborada por el exportador, referida a la factura comercial de exportación para mercancías heterogéneas. No tiene requisitos y no tiene ningún costo. Y la lista de empaque es un documento necesario cuando las mercancías a exportar requieren especificaciones con mayor detalle. La lista de empaque debe estar acompañada a la factura comercial de exportación y estar en relación directa a este último documento. Esta lista debe indicar el número de la factura, lugar y fecha de emisión, información general del exportador, cantidad total de los bultos, dimensiones, peso, etcétera, cantidad exacta de artículos, descripción de embalaje, marcas, tallas de las mercancías, peso total, peso bruto, firma del exportador y sello de la empresa. El siguiente punto, que es la obtención del documento de transporte. ¿Cuál es la especificación de este trámite? Lo emite la empresa transportista autorizada por la aduana nacional para realizar transporte internacional. Los requisitos son, tiene que tener el pago del flete del transporte y no tiene costo, ¿no? El documento de transporte es emitido por la empresa transportadora contratada por el exportador para realizar la operación de exportación. Este documento, dependiendo del medio de transporte a utilizar, tiene las siguientes denominaciones, ¿no? Puede ser carta de porte, que es cuando es por autotransporte, la empresa transportadora emite este documento cuando la exportación se realiza vía carretera. Puede ser conocimiento de embarque marítimo, que es Bill of Lading. La empresa o agencia naviera emite este documento cuando utiliza el transporte marítimo para realizar la operación de exportación. Puede ser la guía aérea High Ride Bill. La línea aérea emite este documento cuando el exportador utiliza el transporte aéreo para realizar la operación de exportación. Puede ser carta de porte cuando es por ferrocarril. La empresa ferroviaria emite este documento y utiliza el transporte férreo para realizar la operación de la exportación, ¿no? Además de eso, también tiene que haber un seguro. El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir a los asegurados por las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes muebles o semovientes durante el transporte. También tenemos unos requisitos según el tipo de exportación. Si son exportaciones definitivas, debe presentar los siguientes documentos, ¿no? Factura comercial, certificado de origen, certificado fitosanitario cuando corresponda, certificado de producto artesanal, lista de empaque cuando corresponda, certificado de análisis minerales y metales, demás, declaración única de exportación DUES y DUNEA y la guía de productores micro y pequeños empresarios. También tenemos las exportaciones RITEX, también tenemos las exportaciones temporales y también tenemos las reexportaciones. Con el siguiente cuadro vamos a hablar sobre la declaración única de exportación DUE. Esta especifica cuáles son las especificaciones del trámite. Acredita la salida legal de las mercancías del territorio de la Unión Nacional. La DUE
compone de todos los formularios en los que el declarante plasma los datos necesarios para el despacho aduanero. Se realiza el llenado de la DUE en el sistema informático SIDUNEA de la Aduana Nacional y el posterior llenado se realiza el registro de la misma vía internet en el servidor central de la aduana. ¿Cuáles son los requisitos? Factura comercial, factura pro forma, lista de empaque, autorización de sustancias controladas previas al permiso de exportación, formulario de liquidación del impuesto, complementario a la minería, y no tiene ningún costo, ¿no? La declaración única de exportación DUE es una declaración jurada mediante la cual el exportador certifica que los detalles especificados responden a la verdad. Su llenado es extraído principalmente de la factura comercial o de exportación. En el caso de que contenga la lista de empaque, utilizará la información contenida en este último documento. El certificado de origen permite acreditar que los productos a exportarse tienen un origen boliviano, cumplen las normas establecidas y se acogen a las preferencias arancelarias de los diferentes convenios en los que participa Bolivia. Actualmente este documento es emitido y expedido por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEB, que mediante autorización expresa del Ministerio de Desarrollo Económico asumió esta responsabilidad, ¿no? Y está dividida en 6... a nivel nacional en diferentes regionales, ¿no? El certificado de origen es un documento que da fe sobre el origen y procedencia de las mercancías comercializadas internacionalmente. El objeto del certificado de origen es establecer que las mercancías de exportación cumplan las normas de origen establecidas en los acuerdos comerciales internacionales. No, ¿cuáles son sus características? No pueden presentar tachaduras, no pueden ser expedidos antes de la fecha de emisión de la factura comercial. Las mercancías que se definan como originales según el certificado de origen deben ser expedidas. Tiene la validez de 180 días. Y por último vamos a hablar del siguiente paso. Que es la captura de los datos del documento de transporte. Esto se realiza en el SIDUNEA, la captura de los datos del documento de transporte emitido por el transportista, y los requisitos son el documento de transporte, contar con el sistema de informático SIDUNEA y no tiene ningún costo. Bueno, hasta ahí hubiéramos hablado de los pasos. Entonces, el despacho de exportación de aduana, el día de la exportación, el transportista, el agente, el despachante o el exportador debe presentar a las unidades de la aduana de frontera salida a las mercancías los documentos necesarios para el trámite de exportación de acuerdo al sorteo que determina si debe realizarse un reconocimiento físico de mercadería o no, asignándose una vista de aduana para la revisión de esta y los documentos que lo acompañan. Las instituciones que intervienen en el proceso de exportación son la Aduana Nacional, la empresa transportadora, empresa aseguradora, empresa verificadora, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASAC, la Cámara Forestal, Cámara Nacional de Exportadores, Administración de Servicios Portuarios, ALBO y otras más. Por eso doy paso a mi compañero. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a hablar sobre la verificación de requisitos y su asignación de canales de control. La Declaración Única de Exportación y su documentación, soporte más el manifiesto de carga internacional deben ser presentados ante la Administración de Aduana de Salida, en la cual se realizará la asignación de canal de control a la declaración. Esta asignación de canal a través de criterios selectivos o aleatorios determinados por la Administración de Aduana se asigna a la declaración de los siguientes canales: canal verde, amarillo y rojo. El canal verde se autoriza el levante sin que la mercancía ni la documentación sean verificadas por aduana. Esto quiere decir, se autorizará la exportación de forma automática. El canal amarillo: se realiza el examen de la documentación que respalde el despacho aduanero a fin de verificar que se presenten todos los documentos requeridos y que los datos consignados en los mismos sean consistentes. El canal rojo: se realiza el examen de la documentación y el reconocimiento físico de la mercancía a fin de verificar que dicha mercancía corresponde a la declarada. En el caso del canal amarillo y rojo, el sistema designa un técnico aduanero para que efectúe el examen documental y o reconocimiento físico de las mercancías. Este examen documental y reconocimiento físico
se realiza en la aduana de despacho consignada en la declaración, pudiendo ser la misma una aduana de salida o una aduana interior para casos de aforo en la planta. Según el artículo 105 del reglamento de la Ley General de Aduanas, establece que el aforo es la facultad que tiene la Administración Aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías. La asignación de canal también se realiza en distintos momentos en función a la modalidad de transporte utilizada de acuerdo a lo siguiente: en la exportación por vía carretera, fluvial o férrea, la exportación por vía aérea y la exportación por instalaciones fijas y por último la exportación por propios medios. La exportación por vía carretera, fluvial o férrea es con la presencia física del primer medio de transporte y la presentación del manifiesto de carga asociado a la declaración. La exportación por vía aérea es una vez que la guía aérea sea registrada en el sistema informático. La exportación por instalaciones fijas, esta es una vez aceptada la DEX, que es la declaración de exportación, para los regímenes de exportación definitiva y reexportación. Y por último, la exportación por propios medios, una vez que la declaración sea presentada en la aduana de salida. Gracias. Mucho gusto, doctor. Bueno, uno de los pasos que sería el último, el paso número 7, sobre cómo una empresa debe estar legalmente constituida que quieran exportar, se debe cumplir también este paso, que sería el número 7. En este paso se hace la entrega del certificado de salida. ¿Qué se entiende por el certificado de salida? Bueno, es el documento aduanero generado por el sistema informático, a través del cual el concesionario del depósito o la aduana nacional, cuando no haya presencia del anterior en la administración aduanera, certifica que la mercancía objeto de exportación efectivamente salió del territorio aduanero nacional. Una vez que la declaración se encuentre confirmada, el certificado de salida será generado por el sistema informático consignado la fecha efectiva de salida según la modalidad utilizada de acuerdo a lo siguiente. En el transporte carretero, férreo o fluvial tiene que estar presente la fecha de verificación de salida, también del último medio de transporte que debe ser registrada por el concesionario o la administración al último medio de transporte que debe ser registrada. En el transporte aéreo también tiene que estar la fecha efectiva de salida del vuelo registrada en el manifiesto aéreo de carga, MAC. Transporte por ductos, fecha del último día de envío de las mercancías registrado en el manifiesto de la carga de transporte por instalaciones fijas. En los casos de embarques parciales se asume como fecha efectiva de salida la fecha de la verificación de salida física del último medio de transporte, al amparo de manifiesto de carga, o también la fecha de salida del vuelo que transporta las mercancías que cierran el lote de exportación asociado a la declaración. El certificado de salida no debe de llevar una firma que sea manuscrita. En su reemplazo debe de llevar una firma que es digitalmente por el concesionario del depósito, que debe realizar la verificación de la salida de las mercancías, o también por un técnico aduanero cuando la administración no cuente con un concesionario de depósito habilitado. En caso de exportaciones por vía fluvial, aérea o por instalaciones fijas, en ese caso sí tiene que llevar una firma manuscrita que no sea digitalmente. En estos ambos casos, el certificado de salida contendrá un código de seguridad que permite la verificación de la autenticidad y el contenido de estas
y también el certificado de salida firmado digitalmente debe incluir la representación de datos del firmante.